aquí con un amigo de la casa también, pero que nunca lo habíamos visto en persona. Es que eso me pone muy contento porque hemos conversado con él, hemos por supuesto valorado sus aportes, pero siempre fue de manera remota. Y ahora está en Chile. Sí, Y está acá. Breno Altman, periodista de Ópera Mundi en Brasil. Gracias por la invitación. No, gracias a ti un por honor, un estar placer aquí. estar acá. Sí. Físicamente, presencialmente. ¿Por qué estás acá, Breno? Cuéntanos, ¿a qué viniste? Bueno, a para Chile? los 50 años, para algunas actividades referentes a los 50 años del golpe contra Salvador Allende, yo llegué acá el 4, me quedo hasta el 12. Viene una gran delegación de Brasil que llega mañana porque son los exilados. Ah, que sí. En vivían- Brasil, claro. sí, no, los exilados brasileños En Chile. En Chile. Perfecto, Ah, qué bueno. Claro, qué bueno. porque el Interesante. golpe De en 64 en Brasil es Brasil 64 y y se van a muchos Chile. brasileños vienen a Chile después del golpe en Brasil, viven acá años hasta el golpe de 73 contra Salvador Allende. Entonces muchos de esos sobrevivientes están viniendo ahora a Chile para, digamos, las actividades de los 50 años del golpe contra Salvador Allende. Qué terrible eso de escapar de tu país Y llegar por a golpe otra, de Estado claro. y llegar a otro y tener que salir corriendo por segunda Hay vez. a lo mejor un caso de los brasileños que vienen, incluso es el coordinador de la delegación, que estuvo en el golpe militar en Brasil, salió después, salió en 69, 70 de Brasil, ha venido a Chile, pasó por el golpe acá, se ha fugado para Argentina, se fugó del golpe de Argentina en 76, o sea, era un caminante Claro. por los golpes. Y ahora se fue a vivir a Salvador. Oye, Breno, estamos en momentos muy complejos, tú te has dado cuenta. Yo creo que has percibido el ambiente tenso que hay en este país. La ola negacionista que ha crecido. Hace un rato decíamos, estamos a un par de días de que digan de que Allende le dio el golpe a Pinochet. Prácticamente. ¿Cómo tomarlo esto? ¿Qué mirada hay que tener para enfrentarlo? Cuesta mucho a veces, desgasta, da la impresión de que más que avance hay cansa. retroceso, duele el corazón para los que somos un poco más sentimentales frente al dolor de muchas personas y la verdad es que se está poniendo todo muy cuesta arriba. Bueno, yo creo que hay que hacer una comparación. Yo creo que si uno mira tres países, Brasil, Chile y Argentina, vamos a mirar para tres procesos políticos distintos y que tiene que ver con esa historia. En Argentina hubo el juicio radical de los militares. La junta militar, todos los integrantes de la junta militar durante lo que los golpistas llamaran del proceso de reorganización nacional entre 76 y 83, todos fueran ajuiciados y condenados y fueran a la cárcel. Eso hizo con que en Argentina se tenga una radicalidad en la cuestión de la memoria, verdad y justicia. En Argentina, ni mismo la ultraderecha, que ahora renace con Milei, puede abiertamente reivindicar el golpe militar y la dictadura de los generales que ocurrió en aquel periodo histórico. Ni ellos tienen esa audacia de reivindicar. Brasil es el opuesto, no hubo ningún juicio. Hubo una amnistía preventiva en favor de los militares. No hubo un proceso efectivo de memoria, verdad y justicia, lo que hace posible que en Brasil llegara a la presidencia un tipo como Bolsonaro, reivindicando la dictadura, con apoyo de los mismos militares, de las mismas Fuerzas Armadas, y que siguen intactos en Brasil. O sea, Bolsonaro ha sido derrotado por Lula, pero las estructuras que permitieron la ascensión de Bolsonaro, esas estructuras se mantienen integrales. Y hay un ejemplo intermedio que creo que es Chile. Acá hubo juicio, pero un juicio como sí, como sa. En la medida de lo posible, En como la medida dijo de lo- Patricio Elwin. Claro, o sea, no hubo efectivamente un proceso de condena, de verdad, memoria y justicia, de embate ideológico, educacional y cultural, de tal suerte que reivindicar el pinochetismo pasase a ser considerado por el pueblo un crimen contra la patria. Eso no es así. Yo llegué acá, hacía años que no venía a Chile. Mi última vez acá ha sido
2018, creo. O Antes sea, del estallido social. claro, antes del estallido, o sea, desde 7 o 18, unos 5 o 6 años. Después tuvimos la pandemia. Bueno, es la primera vez que vengo en 5 o 6 años a Chile. Y yo me quedé muy impresionado, porque el día que llego es el día que se celebraba un año del rechazo El 4 de septiembre, el claro. 4 de septiembre, y yo prendí la tele y estaban unos tipos de republicanos, un tipo de republicanos, una otra señora que era de la UDI, y ellos reivindicaban abiertamente a Pinochet. Abiertamente. Eso te digo con sinceridad, me provocó un shock, porque eso no ocurría hace 5 o 6 años acá. Mismo los tipos de la ultraderecha en aquel momento, 2017. Pero están vinculados, Bruno, perdón, porque ¿sabes qué? A partir del triunfo del rechazo, Claro. Se confundieron algunos líderes de ultraderecha, que yo creo que esto no va a sobrevivir el peso de la historia, y se empoderaron en lo que antes no podían defender. Claro. Entonces, hace 10 años, para los 40 años, Sebastián Piñera, presidente de derecha, se atrevió a apuntar con el dedo a los cómplices pasivos de la dictadura. Y hoy día esos cómplices pasivos y algunos activos tienen voz para reivindicar el pinochetismo. Así es. Yo me quedé muy impresionado, porque no era una conversación así por las medias, no, era directamente una reivindicación de Pinochet y una responsabilización de lo que ha ocurrido, una responsabilización a Salvador Allende, a la izquierda. Sí, eso lo hemos conversado muchas veces en este programa pensando en el espectro internacional. El grado de reconocimiento de parte de la derecha, los que hicieron los golpes en América Latina, a los crímenes que ocurrieron, depende completamente del grado de derrota que sufrieron, ¿no? Cuando analizamos Europa y vemos a Alemania, donde saca el partido nazi como la desnazificación del país, con una declaración que fue lo peor de lo peor, y hay una línea roja entre la ultraderecha y la derecha, es producto de una profunda derrota donde hay un ejército de ocupación en la capital. Eso hace que la derecha haga su autocrítica. En el caso de América Latina, tenemos casos como Argentina, donde se hace juicio de los generales porque fueron derrotados militarmente. Sí. En el caso chileno, no. Pinochet salió de la moneda y fue al Ministerio de Defensa como comandante en jefe. Nunca hubo una derrota militar y por ende... Claro. El pinochetismo siempre ha estado presente acá. De la misma forma que en Brasil, lamentablemente, tenemos esa situación donde Bolsonaro puede dedicar un voto a las personas que torturaron a la presidenta Dilma Rousseff. O sea, acá depende el grado de negacionismo solamente si se siente un poco más de poder la ultraderecha, porque nunca hicieron esas autocríticas. De hecho, quería preguntar sobre eso en la política brasileña, porque depende mucho de cómo va la derecha políticamente. Y tuviera un gobierno de Bolsonaro gracias a la decisión del Poder Judicial de encarcelar a Lula. Y justo tenemos entonces los comentarios ahora de uno de los jueces de la Corte Suprema brasileña, del Tribunal Supremo de Justicia, hablando del montaje, ¿cierto? Dice, eso de encarcelar Lula fue un montaje resultado de un plan de ciertos funcionarios públicos para obtener el control del Estado a través de medios aparentemente legales. Esa frase encuentro brillante y muy importante, porque acá hubo supuestos periodistas progresistas, me acuerdo mucho, en CNN, de Daniel Matamala y de Mónica Rincón, haciendo show, diciendo, acá tenemos que condenar los corruptos como Lula, sin entender lo que es la politización del Poder Judicial y cómo acusaciones de corrupción se ocupan, en nombre supuestamente de la independencia del Estado, para justamente consolidar las posiciones antidemocráticas. Ninguna mea culpa de ellos. ¿Cómo ve este tema en Brasil hoy día y cómo ve estos liberales que creen en el valor del Estado de Derecho, pero realmente lo que terminan haciendo es fortalecer la antidemocracia? Yo creo que en cierta medida lo que se llama el lawfare, la persecución judicial como instrumento de la lucha política, es una novedad en nuestro continente. Antes los procesos de desestabilización de los gobiernos pasaban por la intervención de las Fuerzas Armadas. Claro. O sea, esa era la esencia de los golpes de Estado. Las Fuerzas Armadas intervenían, ponían abajo un gobierno legítimamente electo, establecían un gobierno militar para reorganizar el capitalismo en nuestros países. Esa era la lógica tradicional.
Esa lógica ha perdido espacio, porque mucho de la justificación de esa lógica viene de la Guerra Fría. Exactamente. O sea, de una cuestión internacional a la cual se superditaban las situaciones nacionales. Además, los crímenes cometidos por las dictaduras militares en Latinoamérica también han, digamos, ensuciado esa alternativa de una intervención directa de las Fuerzas Armadas. Más que se graba todo hoy día. Claro, claro. Entonces tenemos un grado muy amplio de desgaste de ese tipo de fórmula, aunque pueda seguir ocurriendo. Recordémonos que el golpe en Bolivia ha sido un golpe clásico, un golpe que tuvo un rol protagónico de los militares contra Evo Morales, ¿no? Recordémonos que la tentativa de golpe de Estado contra Hugo Chávez en 2002 también tuvo un rol protagónico de las Fuerzas Armadas, aunque en esos dos casos el golpe, digamos, en un rato ha sido derrotado. Pero fundamentalmente desde los años 90 se empieza a cambiar la estructura de los golpes, del campo militar para el campo civil, de la justicia. Y eso es formal. Si uno mira las resoluciones de la conferencia de Miami, la conferencia de las Américas, la misma conferencia donde Estados Unidos presenta la idea de la AUCA por la primera vez, en los anexos de esa conferencia está un estudio, están proposiciones para la reorganización del sistema de justicia en Latinoamérica y para una estrecha colaboración del sistema de justicia de Estados Unidos con Latinoamérica, el cambio del terreno militar para el terreno de la justicia. Y ese instrumento, la persecución judicial, ganó mucha fuerza en Latinoamérica. Lula es el caso más emblemático porque es un expresidente muy popular que se va a la cárcel para garantizar para garantizar la victoria en 18 de un gobierno de extrema derecha después del fracaso de un otro gobierno de derecha de Michel Temer, que es un gobierno producto de un golpe parlamentario contra Dilma Rousseff. O sea, es un proceso, digamos, un otro tipo de golpe, un golpe líquido, no es un golpe sólido, como los golpes militares. Claro. Un golpe Pero líquido. en ese Con golpe participación de Poder líquido, Judicial. los medios juegan un papel fundamental, poniendo énfasis en corrupción. Quería preguntar más. Claro. Y también el sistema judicial, porque el juez Moro fue el que llevó esta causa que hoy día se desacredita y, por supuesto, de la manera en que él lo planteó, a muchas personas le pareció razonable. Claro, claro. Y el rol de los medios para eso es fundamental, tiene toda la razón. Porque, ¿qué ocurre? Los medios funcionan en nuestras sociedades como los grandes partidos de las élites. Porque los partidos de las élites no valen mucha cosa, ¿no? Son más bien leyendas, banderas por las cuales uno u otro concurre electoralmente. ¿Quién organiza el pensamiento? El pensamiento de la derecha, el pensamiento de las élites económicas, quien los organiza son los medios. Y también organiza el pensamiento y organiza la intervención pública. Y esos medios, que tienen mucha repercusión en nuestras sociedades, tuvieron un rol fundamental en esa estrategia de golpe líquido y de persecución judicial. La persecución judicial es un instrumento del golpe líquido, así como, digamos, la intervención de los medios. Ahora, lo que estamos viendo en Chile es que los medios también tienen una intervención fundamental en este intento de los partidos de derecha de cambiar el relato de lo que pasó en los 50 años. Claro. ¿Cómo lo ve la prensa internacional esto? Porque mientras la OEA reconoce a Allende, mientras Alberto Fernández le quita todas las condecoraciones a Pinochet, ¿verdad? Estados Unidos incluso desclasifica nuevos documentos, ¿no es cierto?, que dan cuenta de su participación en el golpe de Estado en Chile y durante todos los años de la dictadura. Vemos que aquí la prensa trata de dejar a Allende como si fuera un Pinochet. Una cosa que sí, a mis ojos es absurda, pero que se mantiene, ¿no? O sea, todos los días hay una persona de derecha justificando el golpe. Aquí, mire, yo justifico el golpe militar. Alessandro. Diputado. Se estaba saltando las reglas. ¿Qué es lo que se está diciendo para tratar de acusarlo de ser antidemocrático y de querer dar un golpe para volver la unidad popular en una dictadura marxista? Cuando
está testimoniado el compromiso de Allende con la democracia. ¿Cómo Por se- algo se llamó la tercera vía del socialismo a través de Era votaciones a lo que le democráticas. temía Estados Unidos, Claro. justamente. ¿Cómo ve la prensa extranjera, Breno, estas cosas aquí? Bueno, antes de todo, que la derecha chilena es un caso de estudio internacional, porque es una derecha impresionantemente ideológica y audaciosa. O sea, tiene una identidad ultra reaccionaria muy rara, porque se reivindica de lo que los demás le acusan como crímenes contra la humanidad. Y eso no es el padrón, ¿no? El estándar es siempre, mira, eso ha hecho... Miremos, por ejemplo, a Meloni, a la primera ministra de Italiana. Italia. Preguntada sobre el Mussolini, el fascismo, ¿qué contesta Meloni? Meloni contesta, mira, hubo errores, hubo exageraciones, la represión no ha sido correcta, la participación en la guerra, un absurdo, el fascismo ha hecho cosas buenas, pero ha cometido muchos errores. ¿Qué trata de hacer Meloni, aunque sea una fascista, una neofascista? ¿Qué trata de hacer Meloni? Disfrazar, salir de la situación. Claro. Y así actúa la derecha normalmente, no en Chile. Acá la derecha es muy ideológica. Es cierto. Y los medios le dan todo Y los el medios espacio. le cubren. Creo que hay, digamos, una muy fuerte conexión entre los medios y esa derecha, porque de hecho, digamos, los grandes grupos económicos de Chile, especialmente los grandes grupos antiguos económicos de Chile, son muy involucrados y ganaron mucha plata bajo el pinochetismo. Exacto. El pinochetismo cambió Chile, es verdad eso. Y antes también, Sí, porque pero yo creo que... En términos de la acumulación capitalista, el pinochetismo cambió Chile. Y esos grupos económicos tienen deudas de gratitud con lo que Bueno, aquí, representa... y deben haber pocos países como en Chile donde el dueño de un diario muy importante como el Mercurio va y vende al país a la CIA. Claro. Pero esto del pinochetismo abierto que se ve hoy día no se veía No se hace ve. 5 años. Sí, Entonces, no se veía. ¿qué pasa con ese nicho? Ese nicho puede expandirse y llegar a más gente cuando hay otras condiciones. Y específicamente hay condiciones cuando a la izquierda, al progresismo, a las víctimas de los tiranos, hay mantas de duda, de sospechas de corrupción y acusaciones de ese tipo. Entonces, el rol del periodismo no de derecha, el periodismo, entre comillas, de calidad, el periodismo supuestamente liberal y progresista, que juega este papel, no, estamos en contra de la corrupción. Claro. Y eso jugó un papel fundamental en Brasil, ¿no? Porque no fueron los ultraderechas No. que hicieron eso. No, fueron los liberales, fueron los niños buenos. ¿Y hay autocrítica de ellos en Brasil? Ninguna. Tampoco. Porque ellos lo que hacen es quedarse callados o, mira, nosotros fuimos engañados por el juez Moro y por el otro Dallagnol. O sea, nosotros éramos inocentes en esa historia. Porque lo que ocurre en Brasil, hubo un frente amplio contra el PT en el periodo 14-16, que se extiende hasta el 20-21. Ese frente amplio ha sido de los liberales con la ultraderecha. Eso no es una novedad. Los liberales también fueron fundamentales, ya que lo tocamos en Italia, los liberales fueron fundamentales para la ascensión de Mussolini en Italia. Los liberales votaron por Mussolini como primer ministro en Italia. Lo que correspondía más o menos a los liberales en Alemania también, porque Hindenburg, que era el presidente que finalmente nombra a Hitler como su canciller, Hindenburg había sido apoyado en su elección a presidente en 1932 por una coalición de los liberales y de la socialdemocracia alemana. La socialdemocracia alemana se rehúsa a tener una alianza con el Partido Comunista en 1932 y apoya a Hindenburg, que es el tipo que nombra a Hitler primer ministro. Entonces los liberales tienen siempre una contradicción. Los liberales, a ellos les encanta la democracia liberal, pero fundamentalmente están vinculados a los intereses económicos del desarrollo capitalista. O sea, le gusta la libertad para hacer negocio. Para hacer negocios. Claro. Hay situaciones en las cuales el avance de los negocios entra en contradicción con la democracia liberal y los liberales tienen que elegir entre la democracia y los negocios. Por general, ¿cuál es la elección de los liberales? Los negocios. Los negocios.
Me acordé del PPD. Y entonces tiene que tener un discurso para justificar su participación en ese tipo de operación. El discurso anticorrupción es maravilloso para eso, porque es un discurso de senso común. ¿Quién es favorable a la corrupción? O sea, las personas siempre son en contra de la corrupción, la pedofilia, no sé, a todo eso La que violencia, son la violencia, que son claro. aberraciones, ¿no? Entonces es el discurso fácil. Y en nuestros países, en Latinoamérica, más fácil todavía, porque ¿qué ocurre en nuestros países? Y en Brasil es muy emblemático eso. Los muy ricos no pagan impuestos, ¿no? Los muy ricos son protegidos o sencillamente no los pagan, deciden no pagarlos de punto. Los pobres no tienen idea que pagan impuestos, porque lo pagan en el consumo. No tienen impuestos sobre renta y patrimonio porque no tienen renta y patrimonio. No pagan el IVA. Pero no saben eso. En nuestro país no está discriminado lo que es el impuesto. El tipo compra una botella de agua y no sabe que está pagando impuestos. ¿Quién se siente pagando impuestos? Las capas medias, los profesionales. Eso sí, tiene claro que están pagando sus impuestos sobre renta. Y esos sectores son movilizables para un discurso. Mira, usted paga tus impuestos, los ricos cada vez más ricos, los pobres ganan unas migalitas y mira el gobierno desvía la plata, por eso no tiene salud, por eso no tiene seguridad, por eso no tiene educación, porque están robando su plata. Entonces, esas capas medias son muy sensibles al discurso anticorrupción. Y ese discurso anticorrupción históricamente, por ejemplo, en Brasil, siempre ha sido una arma de la derecha. Eso ha sido así en los años 50, que llevó a la crisis después del suicidio de Getúlio Vargas, después en el golpe militar de 64. ¿Cuáles eran los dos argumentos, las dos consignas de los militares? Contra la subversión, el comunismo, y contra la corrupción. Esa era la doble consigna del golpe de 64, contra la subversión y contra la corrupción. Entonces, la utilización del discurso anticorrupción como senso común, como recurso al senso común, es muy importante, digamos, para disfrazar el discurso golpista de la derecha. Y muchas veces los liberales se suman a la ultraderecha con el mismo objetivo, porque finalmente lo que les interesa son los negocios, ¿no? Y no propiamente la democracia. Bolsonaro generó un lío para los negocios, porque Bolsonaro puso a Brasil en una situación internacional muy delicada. Muy delicada, y una situación delicada no es buena para los negocios. Claro. Y ahí es donde pierde entonces Los el apoyo liberales salen de del la Frente élite. Amplio contra el PT y caminan para un Frente Amplio con el PT contra Bolsonaro, que es la situación actual. El gobierno Lula es un Frankenstein, porque está la izquierda, que ha sido golpeada en 16, está el presidente que ha sido aprisionado en 18, impedido de concurrir, pero también están los liberales que estuvieron con el golpe de 16, que estuvieron en favor de la prisión de Lula y que apoyaron a Bolsonaro en 22, hace un año, Increíble. menos de un año, están en el gobierno. Increíble. Increíble. Así es la política. Así es la política, efectivamente. Natalia Breno, Pergentili y Daniel Claro. Matamala y todos los demás con su discurso de anticorrupción. Bueno, para los negocios. bueno para los negocios. Ahí se le olvida toda la corrupción. Breno Alban, muchas gracias por estar aquí y estar en nuestro Sí, estudio. pues. por ¿Cuáles fin, son tus conocerte en actividades persona. en estos días? Yo estoy participando de algunas de esas actividades de los 50 años, seminarios, de todo. Yo no tengo de memoria. Y también aprovechando mucho para reencontrar antiguos amigos. Yo tengo muchos amigos en Chile porque mi vida profesional tuvo muchos vínculos con Chile desde los años 80, ¿no? Desde el periodo, digamos, del auge de la dictadura militar pinochetista y todo eso que ocurrió, las rebeliones de 82, de 86. Entonces yo tengo muchos amigos por acá y mucho de mi tiempo estoy dedicando a eso, a Muy bien, qué encontrar bueno. amigos. Sí, Muy bien. sí, sí. Bueno, invitamos, por supuesto, a seguir a Ópera Mundi y nos encantó conversar contigo el día de hoy.
Y la idea es que podamos transmitir, juntarnos, unirnos los medios independientes, ¿no? Claro, También así es. está Pedro, conversamos con Pedro Brieger, que también Nodal está interesado en transmitir con nosotros, así que sería muy interesante que hagamos esta unión latinoamericana, ¿verdad? Así es. De medios independientes. Exactamente, ahí estamos independientes. viendo Opera Mundi también para que ustedes también lo sigan. En todas sus redes. La tapa de hoy no la leí. ¿Cuál es? Junta Militar con la libertad, presidente de Gabón. Ok. El hijo Bongo. Sí. Sí, la situación en Bueno, África. que la situación en África está muy Sí, álgida, ¿no? sí, Sí, sí. así es. Breno, muchas gracias por estar aquí. Gracias por la invitación, un honor, un placer estar No, por con favor. ustedes. El gusto es nuestro y Siempre a la ojalá orden. sigamos hablando en el futuro.